El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rindió oficialmente, poniendo fin a la guerra en Europa. El Reich, que una vez fue el régimen más temido del continente, había colapsado, dejando atrás caos, destrucción y algo aún más aterrador, un enorme arsenal de armas militares. Aunque Hitler y sus altos oficiales estaban muertos o capturados, las armas que habían alimentado la maquinaria de guerra nazi seguían presentes. Esto presentó un nuevo problema para las fuerzas aliadas. A medida que los vencedores tomaban el control de Alemania, se encontraron en posesión de un enorme arsenal de equipos militares avanzados. No se trataba solo de unas pocas armas y tanques, sino de todo un complejo industrial de tecnología de vanguardia que había llevado los límites de la guerra a otro nivel. Desde tanques hasta aviones, submarinos y artillería, la maquinaria de guerra nazi quedó esparcida por toda Europa. Los aliados sabían que debían actuar rápidamente, ya que dejar esas armas desatendidas podría fácilmente provocar nuevos conflictos o caer en manos equivocadas. Los avances tecnológicos de Alemania no eran un secreto. El país había desarrollado algunas de las armas más avanzadas de la época, lo que les había dado una ventaja temprana en la guerra. Tanques como los modelos Panther y Tiger, aviones como el Messerschmitt Me-262, que es el primer caza a reacción del mundo, y submarinos como el Tipo 21 representaban algunas de las mejores tecnologías militares disponibles. Ahora, estas poderosas herramientas de guerra estaban disponibles, y las fuerzas aliadas no estaban dispuestas a dejarlas desperdiciar. Lo que siguió fue un esfuerzo masivo para asegurar estas armas y determinar su destino. El primer desafío fue el volumen puro de equipos. Los recursos militares de Alemania estaban esparcidos por todo el continente. Había miles de tanques, aviones, piezas de artillería y otros vehículos militares, sin mencionar los arsenales de armas pequeñas, municiones y otros suministros. Los aliados tuvieron que gestionar este enorme inventario de armas y decidir qué hacer con ellos. Reconocer el potencial de estas armas fue tan importante como confiscarlas. El final de la Segunda Guerra Mundial no trajo consigo el fin de los conflictos globales. En cambio, marcó el comienzo de una nueva rivalidad entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Ambas partes se dieron cuenta de que la tecnología militar de Alemania podría darles una ventaja en lo que se estaba perfilando como el próximo gran enfrentamiento global, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban particularmente interesadas en las armas y tecnologías avanzadas de la Alemania nazi. Ambas partes rápidamente comenzaron esfuerzos para capturar la mayor cantidad posible de este conocimiento. Al mismo tiempo, la Unión Soviética no estaba inactiva. Ellos también querían capturar la mayor cantidad posible de tecnología militar alemana. Se apoderaron de armas y llevaron a científicos e ingenieros alemanes a la Unión Soviética. Estos expertos ayudaron a los soviéticos a hacer avances significativos en áreas como los aviones a reacción y la tecnología de misiles. Por ejemplo, el caza soviético MiG-9, uno de sus primeros aviones con turboreactor, estuvo fuertemente influenciado por los diseños alemanes, en particular por el Messerschmitt Me-262. Pero la división de la tecnología nazi no estuvo exenta de tensiones. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética habían sido aliados durante la guerra, pero tan pronto como cayó la Alemania nazi, surgió una nueva rivalidad. Ambas partes querían asegurarse la mayor cantidad posible de conocimientos y recursos militares alemanes, y no siempre estaba claro quién obtendría qué. La Unión Soviética, que había sufrido más durante la guerra y había llegado primero a Berlín, se sentía con derecho a una parte significativa del botín. Los aliados occidentales, particularmente Estados Unidos y el Reino Unido, tenían sus propios intereses en asegurar la tecnología nazi. A pesar de estas tensiones, los aliados comprendían que ciertas armas eran demasiado peligrosas para dejarlas en manos de nadie. En muchos casos, en lugar de enviar las armas y vehículos nazis a casa, optaron por destruirlos. Un ejemplo conocido es cómo Estados Unidos arrojó grandes cantidades de equipos militares capturados al océano en lugar de arriesgarse a que se volvieran a utilizar. Million Dollar Point en Vanuatu se convirtió en un vertedero para todo tipo de cosas, desde camiones hasta tanques, todos dejados a oxidarse bajo el agua.
Lo que siguió fue un esfuerzo masivo para asegurar estas armas y determinar su destino. El primer desafío fue el volumen puro de equipos. Los recursos militares de Alemania estaban esparcidos por todo el continente. Había miles de tanques, aviones, piezas de artillería y otros vehículos militares, sin mencionar los arsenales de armas pequeñas, municiones y otros suministros. Los aliados tuvieron que gestionar este enorme inventario de armas y decidir qué hacer con ellos. Reconocer el potencial de estas armas fue tan importante como confiscarlas. El final de la Segunda Guerra Mundial no trajo consigo el fin de los conflictos globales. En cambio, marcó el comienzo de una nueva rivalidad entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Ambas partes se dieron cuenta de que la tecnología militar de Alemania podría darles una ventaja en lo que se estaba perfilando como el próximo gran enfrentamiento global, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban particularmente interesadas en las armas y tecnologías avanzadas de la Alemania nazi. Ambas partes rápidamente comenzaron esfuerzos para capturar la mayor cantidad posible de este conocimiento. Al mismo tiempo, la Unión Soviética no estaba inactiva. Ellos también querían capturar la mayor cantidad posible de tecnología militar alemana. Se apoderaron de armas y llevaron a científicos e ingenieros alemanes a la Unión Soviética. Estos expertos ayudaron a los soviéticos a hacer avances significativos en áreas como los aviones a reacción y la tecnología de misiles. Por ejemplo, el caza soviético MiG-9, uno de sus primeros aviones con turboreactor, estuvo fuertemente influenciado por los diseños alemanes, en particular por el Messerschmitt Me-262. Pero la división de la tecnología nazi no estuvo exenta de tensiones. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética habían sido aliados durante la guerra, pero tan pronto como cayó la Alemania nazi, surgió una nueva rivalidad. Ambas partes querían asegurarse la mayor cantidad posible de conocimientos y recursos militares alemanes, y no siempre estaba claro quién obtendría qué. La Unión Soviética, que había sufrido más durante la guerra y había llegado primero a Berlín, se sentía con derecho a una parte significativa del botín. Los aliados occidentales, particularmente Estados Unidos y el Reino Unido, tenían sus propios intereses en asegurar la tecnología nazi. A pesar de estas tensiones, los aliados comprendían que ciertas armas eran demasiado peligrosas para dejarlas en manos de nadie. En muchos casos, en lugar de enviar las armas y vehículos nazis a casa, optaron por destruirlos. Otro problema fue tratar con los civiles alemanes que se habían hecho con armas militares sobrantes. Muchos se mostraban reacios a entregar estas armas, especialmente dada la incierta situación futura de la Alemania de posguerra. Las fuerzas aliadas tuvieron que hacer un esfuerzo conjunto para desarmar a la población y prevenir cualquier forma de resistencia armada. Tanto los aliados occidentales como la Unión Soviética trabajaron para desarmar a los civiles y desmantelar los restos de la maquinaria militar alemana, aunque fue un proceso difícil y continuo. Además de desarmar a la población, los aliados tuvieron que gestionar lo que quedaba de la maquinaria de guerra nazi. Algunas de las armas estaban desactualizadas o no eran particularmente útiles, pero otras representaban la vanguardia de la tecnología militar. Los aliados confiscaron estas armas y las estudiaron. Tecnologías como los motores a reacción, los cohetes y los tanques avanzados fueron examinadas minuciosamente, analizadas y luego integradas en los programas militares tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Esta carrera por la tecnología alemana establecería el escenario para la Guerra Fría, ya que ambas superpotencias intentaban obtener ventaja utilizando lo que habían aprendido del derrotado régimen nazi. Capítulo 2. Operación Paperclip. La carrera por los cerebros nazis. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Estados Unidos se enfrentaba a un nuevo desafío. Esta vez se trataba de cerebros, las mentes científicas e ingenieras que habían impulsado la avanzada tecnología militar de la Alemania nazi. Con la derrota de Alemania, los Estados Unidos se dieron cuenta de que había una oportunidad de oro para aprovechar esta experiencia. Aquí es donde entró en juego la Operación Paperclip, un programa secreto diseñado para reclutar a científicos, ingenieros y técnicos nazis y llevarlos a América. El control de la tecnología y el equipo enemigos no era el único objetivo de la Operación Paperclip.
Se trataba de absorber el poder intelectual detrás de la maquinaria de guerra nazi. El gobierno estadounidense sabía que estos hombres podían proporcionar un enorme salto en campos como la cohetería, la aviación, las armas químicas y la investigación nuclear. La inminente Guerra Fría y la creciente rivalidad con la Unión Soviética añadieron urgencia a este esfuerzo. Estados Unidos no podía permitirse que estos científicos cayeran en manos soviéticas. Una de las figuras más prominentes traídas durante la operación Paperclip fue Wernher von Braun. Un brillante científico de cohetes, von Braun había sido el cerebro detrás del cohete V2 nazi, un arma que causó destrucción en Londres y otras ciudades aliadas durante la guerra. A pesar de sus contribuciones al esfuerzo bélico nazi, von Braun fue considerado un activo valioso en la propia búsqueda de superioridad tecnológica de Estados Unidos. Fue llevado a los Estados Unidos junto con cientos de otros científicos e ingenieros alemanes, muchos de los cuales habían estado trabajando en proyectos avanzados de armas y aeroespaciales bajo el Tercer Reich. La operación comenzó con discreción y por una buena razón. Muchos de los científicos que fueron llevados tenían vínculos directos con el régimen nazi, algunos de ellos incluso oficiales de alto rango de las SS. El mismo von Braun era miembro de las SS y su programa de cohetes había utilizado trabajo forzado de campos de concentración como Mittelbau-Dora, donde miles de prisioneros murieron en condiciones horribles. Sin embargo, para los funcionarios militares y del gobierno de Estados Unidos, estas cuestiones morales fueron eclipsadas por el deseo de obtener una ventaja sobre la Unión Soviética en las carreras armamentista y espacial. Los científicos eran vistos como herramientas para avanzar en el poder militar y tecnológico de Estados Unidos, incluso si sus acciones pasadas eran profundamente inquietantes. La operación Paperclip no fue un esfuerzo a pequeña escala. Más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron reclutados y traídos a los Estados Unidos bajo el programa entre 1945 y 1959. El nombre Paperclip, clip de papel, proviene de la práctica de adjuntar clips a los archivos de aquellos científicos cuyos antecedentes habían sido limpiados, lo que significaba que sus afiliaciones nazis habían sido ocultadas o minimizadas para hacerlos más aceptables para el público y los políticos estadounidenses. Mientras que algunos de estos hombres eran bien conocidos por sus roles en la Alemania nazi, muchos otros tenían trabajos más secretos o de bajo perfil, trabajando entre bastidores en importantes proyectos científicos. Las contribuciones de estos científicos a los programas espaciales y militares de Estados Unidos fueron significativas. Wernher von Braun, por ejemplo, desempeñó un papel clave en los esfuerzos de exploración espacial de la NASA. Fue el principal arquitecto del cohete Saturno V, que llevó con éxito a los astronautas estadounidenses a la Luna en 1969. El trabajo de von Braun ayudó a establecer a los Estados Unidos como líder en tecnología espacial y fue instrumental en ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética. Sin embargo, su oscuro pasado como científico nazi siguió siendo una fuente de controversia, incluso cuando se convirtió en una figura celebrada en los Estados Unidos. Aparte de von Braun, muchos otros científicos reclutados bajo la operación Paperclip contribuyeron a importantes avances tecnológicos y militares en los Estados Unidos. La experiencia alemana fue importante en el desarrollo de la tecnología de misiles balísticos, que se convirtió en la columna vertebral del poder de disuasión nuclear de Estados Unidos durante la Guerra Fría. El conocimiento traído por los científicos nazis también influyó en el programa de armas químicas de los Estados Unidos, ya que varios de los reclutados en Paperclip habían estado involucrados en el desarrollo de agentes químicos utilizados por los nazis durante la guerra. Por ejemplo, Hubertus Struckhold, otra figura clave en la operación Paperclip, se convirtió en conocido como el padre de la medicina espacial. La investigación de Struckhold ayudó a desarrollar muchos de los protocolos médicos que más tarde serían utilizados por la NASA durante los vuelos espaciales tripulados. Sin embargo, al igual que von Braun, el pasado de Struckhold vinculado con el régimen nazi fue controvertido. Había sido relacionado con experimentos médicos inhumanos realizados en prisioneros de campos de concentración, aunque estas conexiones fueron minimizadas o ignoradas por las autoridades estadounidenses en ese momento. La operación Paperclip
Fue una decisión calculada por parte del gobierno de los Estados Unidos para priorizar el avance científico y militar sobre las preocupaciones éticas. La Guerra Fría ya había comenzado a tomar forma y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética estaban corriendo para desarrollar nuevas tecnologías que les pudieran dar una ventaja estratégica. Estados Unidos sabía que si no aprovechaba la experiencia de estos científicos alemanes, probablemente lo harían los soviéticos. Este sentido de urgencia impulsó el programa, a pesar de los compromisos morales que implicaba. Públicamente, la operación Paperclip se presentó como un movimiento positivo para ayudar a atraer a buenos alemanes que pudieran contribuir a empresas científicas pacíficas. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Muchos de los científicos involucrados habían estado profundamente implicados en los crímenes de guerra del régimen nazi. Aún así, las comunidades militares y de inteligencia de los Estados Unidos estaban dispuestas a pasar por alto estos oscuros antecedentes en nombre del progreso. Uno de los ejemplos más inquietantes de este compromiso moral fue el caso de Arthur Rudolph, un científico de cohetes que había supervisado el trabajo forzado en la fábrica de Mittelberg, donde los nazis producían cohetes W-2. Miles de trabajadores esclavos murieron bajo su supervisión, pero Rudolph fue llevado de todos modos a los Estados Unidos y desempeñó un papel importante en el programa del Saturno V. No fue hasta la década de 1980 cuando su pasado nazi lo alcanzó, lo que llevó a su renuncia forzada de la ciudadanía estadounidense y su regreso a Alemania. En total, la operación Paperclip ayudó a los Estados Unidos a obtener una ventaja tecnológica significativa durante las primeras etapas de la Guerra Fría. Permitió a América adelantarse en campos como la cohetería, el desarrollo de armas nucleares y la ingeniería aeroespacial. Sin embargo, el legado del programa es complicado por las cuestiones éticas que rodean el reclutamiento de antiguos nazis. Aunque estos científicos indudablemente contribuyeron al éxito de Estados Unidos en la carrera espacial y al dominio militar, su implicación en los crímenes de guerra nazis plantea preguntas sobre el costo de ese progreso. Capítulo 3. La incautación soviética, cosechando los frutos de la tecnología nazi. Cuando la Alemania nazi se rindió en mayo de 1945, la Unión Soviética vio el colapso del Tercer Reich como una oportunidad para capturar tecnología militar avanzada. La victoria del Ejército Rojo en Berlín y en otras grandes ciudades alemanas proporcionó acceso a algunas de las armas y equipos más innovadores desarrollados por los nazis. Las fuerzas soviéticas comenzaron de inmediato a recopilar armas, vehículos e innovaciones tecnológicas para integrarlas en su propio arsenal militar. Uno de los activos más valiosos capturados fue la tecnología de aviones a reacción de Alemania. Durante la guerra, los nazis habían desarrollado el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate propulsado a reacción en funcionamiento. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 560 millas por hora, este avión representaba un salto significativo en la tecnología de la aviación. Los soviéticos rápidamente reconocieron su potencial y capturaron numerosos Me-262 junto con documentos técnicos sobre propulsión a chorro. El resultado fue el MiG-9, el primer avión de combate propulsado a reacción de la Unión Soviética, que entró en servicio en 1946. Aunque fuertemente influenciado por el Me-262, los ingenieros soviéticos hicieron modificaciones y mejoras, incluido un motor mejorado. El MiG-9 marcó el comienzo de los avances soviéticos en la aviación militar, lo que finalmente llevó al desarrollo del MiG-15, un temido avión a reacción durante la Guerra de Corea. La captura del Me-262 y otros aviones alemanes como el Heinkel G-162 permitió a los soviéticos avanzar rápidamente en la tecnología de cazas a reacción, colocándolos a la par de sus rivales occidentales. La Alemania nazi también había hecho avances significativos en tecnología de misiles, particularmente con el cohete Quinte II. Este misil balístico, capaz de alcanzar objetivos a más de 200 millas de distancia, había sido utilizado para bombardear ciudades aliadas durante la guerra. Cuando las fuerzas soviéticas tomaron el control de las instalaciones de fabricación del Kibe-2, capturaron cientos de cohetes Kibe-2, miles de documentos técnicos
y numerosos ingenieros que los habían diseñado. Esta adquisición sentó las bases para el programa de misiles soviético, que eventualmente les permitiría igualar y superar las capacidades de misiles de los Estados Unidos. Para 1947, los ingenieros soviéticos habían desarrollado el cohete R-1, que era una copia directa del Quinto-2, pero con algunas modificaciones para mejorar su alcance y fiabilidad. Este desarrollo condujo a otros avances en misiles, incluido el R-2, con un alcance de 375 millas, y eventualmente al misil balístico intercontinental R-7, un arma clave durante la Guerra Fría. El conocimiento adquirido del programa V-2 nazi también ayudó a lanzar a la Unión Soviética a la carrera espacial. En 1957, los soviéticos lanzaron con éxito el Sputnik, el primer satélite artificial, lo que demostró sus nuevas capacidades tecnológicas construidas sobre innovaciones nazis. Los soviéticos también priorizaron la incautación de tanques y vehículos blindados nazis. Los tanques alemanes, particularmente los modelos Tigre y Pantera, estaban entre los más poderosos de la guerra. La Unión Soviética, que había dependido del tanque T-34 durante el conflicto, vio una oportunidad para aprender de estos diseños alemanes. Los ingenieros soviéticos desmantelaron los tanques alemanes capturados y utilizaron sus hallazgos para mejorar los modelos soviéticos. Esto influyó en el desarrollo de tanques de posguerra como el T-54 y el T-55, que se convirtieron en pilares de las fuerzas blindadas soviéticas durante la Guerra Fría. El T-55, en particular, se convirtió en uno de los tanques más producidos en la historia, con más de 100.000 unidades construidas entre 1947 y la década de 1980. Más allá de los tanques y la tecnología de misiles, la contribución más significativa de la ciencia nazi a la Unión Soviética se dio en el ámbito de la investigación nuclear. Aunque la Alemania nazi no había logrado desarrollar una bomba atómica, había progresado considerablemente en la ciencia nuclear. Los soviéticos rápidamente capitalizaron esto, capturando a científicos alemanes y documentos relacionados con la investigación nuclear. Estos científicos fueron reubicados en instalaciones secretas soviéticas, donde contribuyeron al proyecto soviético de la bomba atómica. Su trabajo, junto con la inteligencia proporcionada por espías soviéticos en el proyecto Manhattan, aceleró el desarrollo de las armas nucleares soviéticas. En 1949, la Unión Soviética realizó su primera prueba nuclear exitosa, apenas 4 años después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto marcó el inicio de la carrera armamentista nuclear, con la Unión Soviética ganando rápidamente terreno frente a los Estados Unidos en capacidades nucleares. La experiencia y el conocimiento adquiridos de los científicos alemanes desempeñaron un papel importante en este rápido progreso. El uso de científicos y tecnología nazi por parte de los soviéticos plantea muchas de las mismas preocupaciones éticas que se vieron en la operación Paperclip en los Estados Unidos. Muchos de los científicos alemanes que contribuyeron a los proyectos soviéticos habían estado profundamente involucrados en los esfuerzos militares nazis, incluidos el desarrollo de armas que causaron una destrucción generalizada durante la guerra. Sin embargo, para los líderes soviéticos, el enfoque permaneció en lograr la superioridad militar y tecnológica. Las preocupaciones morales a menudo pasaban a segundo plano ante las necesidades urgentes de la Guerra Fría. Si bien la propaganda soviética a menudo enfatizaba la genialidad de los ingenieros y científicos soviéticos, la realidad es que la tecnología nazi desempeñó un papel clave en muchos de los avances soviéticos de la posguerra. Desde aviones hasta misiles y armas nucleares, las innovaciones desarrolladas por la Alemania nazi proporcionaron a la Unión Soviética un impulso tecnológico significativo. El rápido desarrollo de las capacidades militares soviéticas a finales de la década de 1940 y principios de 1950 puede rastrearse directamente hasta la adquisición de tecnología y experiencia nazi. Se estima que entre 2.000 y 2.500 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron reubicados en la Unión Soviética después de la guerra. Estos expertos contribuyeron a los avances en aviación, desarrollo de misiles e investigación nuclear, dejando un impacto duradero en los programas militares y científicos soviéticos.
La influencia de la tecnología nazi en los diseños soviéticos fue enorme, aunque las implicaciones éticas de utilizar a antiguos científicos nazis siguen siendo un punto de controversia. Al incorporar estos avances, la Unión Soviética transformó sus capacidades militares, lo que le permitió convertirse en un poderoso rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría. La influencia de las innovaciones nazis se extendió más allá del hardware militar. Estas tecnologías ayudaron a moldear el dominio soviético en la exploración espacial y en el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, el legado de esta cooperación entre las fuerzas soviéticas y los científicos nazis sigue estando empañado por las atrocidades cometidas durante la guerra, lo que plantea preguntas sobre los compromisos morales hechos en la búsqueda del poder. Capítulo 4. Los depredadores silenciosos, el destino de los U-Boats y el poder naval de Alemania. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados heredaron una flota de submarinos que habían llevado los límites de la guerra submarina a otro nivel, especialmente los U-Boats alemanes. Entre ellos, el submarino tipo 21 destacó como un cambio radical. A menudo llamado la arma maravillosa de la Kriegsmarine de la Alemania nazi, el tipo 21 revolucionó el diseño de submarinos y tuvo un impacto duradero en la guerra naval. Lo que hacía tan especial al tipo 21 era su capacidad para permanecer sumergido durante mucho más tiempo que los modelos anteriores, reduciendo drásticamente el tiempo que necesitaba pasar en la superficie. Los U-Boats más antiguos tenían que salir a la superficie con frecuencia para recargar sus baterías, lo que los dejaba vulnerables a los ataques de aviones y barcos aliados. Pero el tipo 21 podía permanecer bajo el agua durante largos periodos gracias a su mayor capacidad de batería. También tenía un diseño más aerodinámico, lo que le permitía moverse más rápido bajo el agua, alcanzando velocidades de 17.5 nudos mientras estaba sumergido, casi el doble que los U-Boats anteriores. Esta velocidad hacía mucho más difícil que los barcos enemigos los rastrearan y atacaran. Otra innovación clave fue su sistema de torpedos de disparo rápido. El tipo 21 podía recargar sus tubos lanzatorpedos en solo 10 minutos, en comparación con la hora o más que les tomaba a los modelos anteriores. Esto permitía que el submarino disparara y recargara rápidamente, infundiendo temor en los convoyes aliados. Sin embargo, a pesar de sus capacidades avanzadas, el tipo 21 entró en servicio demasiado tarde en la guerra para tener un impacto significativo. Solo unos pocos vieron acción antes de la derrota de Alemania, y ninguno fue capaz de cambiar el rumbo de la guerra en el Atlántico. Después de la guerra, las naciones aliadas, particularmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, estaban ansiosas por hacerse con estos submarinos avanzados. El tipo 21 y otros modelos de U-Boats proporcionaron lecciones invaluables en diseño de submarinos que influirían en las estrategias navales de la posguerra. Los británicos capturaron varios U-Boats, incluidos submarinos tipo 21, como parte de la operación Deadlight. Aunque muchos de los U-Boats capturados fueron hundidos o destruidos, la Marina británica utilizó los conocimientos obtenidos del tipo 21 para mejorar sus propios diseños de submarinos. Uno de los submarinos más notables influenciados por el tipo 21 fue el HMS Explorer británico, construido en la década de 1950. Estados Unidos también se benefició de la captura de U-Boats alemanes. Varios submarinos tipo 21 fueron llevados a los Estados Unidos para su estudio, donde los ingenieros estadounidenses examinaron cuidadosamente sus características avanzadas. Estos submarinos influyeron en el diseño de las primeras clases de submarinos de la Marina estadounidense después de la guerra, incluidas las clases Tang. Los soviéticos, por su parte, también estaban interesados en capturar la mayor cantidad posible de submarinos alemanes. Después de la guerra, la Unión Soviética tomó control de varios U-Boats, incluidos submarinos tipo 21, como parte de sus reparaciones de guerra. Estos submarinos desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del poder naval soviético. El primer submarino soviético verdaderamente de posguerra, el Proyecto 613, o clase Whisky, fue fuertemente influenciado por la tecnología del tipo 21. Aunque muchos submarinos alemanes fueron incorporados a las flotas aliadas, un gran número fue destruido o hundido después de la guerra. La operación Deadlight, llevada a cabo por la Marina británica, vio a muchos U-Boats hundidos en el Atlántico Norte.
Algunos fueron llenados de agua y dejados para hundirse, mientras que otros fueron utilizados en pruebas de armas para evaluar su durabilidad contra ataques de torpedos. Varios U-boats, incluidos submarinos tipo 21, fueron utilizados como blancos en pruebas de armas después de la guerra. Uno de los usos más infames de estos submarinos fue durante las pruebas de bombas nucleares en el Pacífico. La Marina de los Estados Unidos utilizó algunos de estos buques en las pruebas realizadas en el atolón de Bikini en 1946 como parte de la Operación Crossroads. La mayoría de estos submarinos fueron destruidos en las pruebas, marcando un final sombrío para algunos de los submarinos más avanzados de la guerra. En total, más de 100 U-boats alemanes, incluidos varios submarinos tipo 21, fueron hundidos después de la guerra como parte de la Operación Deadlight. Sin embargo, las lecciones aprendidas de estos submarinos desempeñaron un papel importante en la configuración de las flotas de submarinos de la era de posguerra. Capítulo 5. Enterrados y olvidados. Operación Werwolf. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y las tropas soviéticas empujaban desde el este, los nazis idearon un plan desesperado para continuar la lucha incluso después de su derrota oficial. Este plan, conocido como Operación Werwolf, tenía como objetivo establecer una fuerza de resistencia guerrillera que llevaría a cabo sabotajes, asesinatos y actos de desestabilización tras las líneas enemigas. La idea era que, incluso después de que el ejército alemán fuera derrotado, estos operativos encubiertos pudieran lanzar ataques sorpresa contra las fuerzas de ocupación, manteniendo viva la ideología nazi. La Operación Werwolf comenzó en 1944, cuando los aliados penetraban más profundamente en territorio controlado por Alemania. Su nombre se derivó del folclore alemán sobre el hombre lobo, una criatura mítica conocida por su ferocidad y su capacidad para atacar desde las sombras. Este simbolismo encajaba perfectamente con el plan nazi de crear un movimiento de resistencia clandestino y despiadado. El objetivo era entrenar a pequeños grupos de combatientes nazis extremadamente leales que se esconderían en bosques y otras áreas remotas, realizando operaciones de guerrilla contra los aliados y los ocupantes soviéticos. Estos combatientes estarían equipados con arsenales de armas, municiones y suministros escondidos en toda Alemania y en Europa ocupada. Los nazis comenzaron a prepararse para Werwolf enterrando alijos de armas, explosivos y otros suministros militares por todo el continente. Estos arsenales ocultos estaban destinados a ser utilizados por los operativos de Werwolf después del fin oficial de la guerra, permitiéndoles continuar la lucha indefinidamente. Muchas de estas armas se ocultaron en áreas rurales, en lo profundo de los bosques o en búnkeres subterráneos que eran difíciles de detectar. La esperanza era que estos alijos ocultos permitieran que la resistencia Werwolf emergiera en momentos críticos y atacara a los aliados cuando menos lo esperaran. El entrenamiento para los operativos de Werwolf comenzó en serio en los últimos meses de la guerra. Las SS jugaron un papel central en la organización de las unidades Werwolf, reclutando a jóvenes hombres y mujeres que eran fanáticamente leales a Hitler. Se les enseñaron técnicas de sabotaje, cómo construir y colocar explosivos, y cómo sobrevivir en entornos remotos sin ser detectados. Además de su entrenamiento militar, los reclutas de Werwolf fueron adoctrinados con la idea de que eran la última línea de defensa del régimen nazi. A pesar de la ambición detrás de la Operación Werwolf, nunca llegó a convertirse en la fuerza que los nazis deseaban. Para cuando la guerra terminó en mayo de 1945, Alemania estaba en ruinas y la infraestructura necesaria para apoyar una resistencia guerrillera a largo plazo era prácticamente inexistente. Muchas de las unidades Werwolf estaban mal organizadas y sus esfuerzos de sabotaje resultaron en poco más que ataques aislados que no lograron perturbar de manera significativa la ocupación aliada. Una de las acciones más infames de Werwolf ocurrió en marzo de 1945, cuando un grupo de operativos de Werwolf asesinó a Franz Oppenhoff, el alcalde de Aquisgrán, designado por los aliados, una ciudad cerca de la frontera entre Alemania y Bélgica. El asesinato tenía como objetivo servir como advertencia a otros funcionarios alemanes que cooperaban con los aliados. Sin embargo, este incidente aislado fue una de las pocas operaciones exitosas de Werwolf
y no logró encender la resistencia generalizada que los nazis esperaban. Con el paso de los meses, quedó claro que la operación Werwolf había sido un fracaso. Muchos de los reclutas de Werwolf desertaron o fueron capturados por las fuerzas aliadas, y la resistencia clandestina nunca representó una amenaza seria para las fuerzas de ocupación. La falta de coordinación, liderazgo y recursos condenó al movimiento al olvido. Aunque la idea de una insurgencia nazi permaneció en la mente de algunos leales, el movimiento Werwolf rápidamente se desvaneció en la historia. Sin embargo, la historia de la operación Werwolf no termina ahí. Los arsenales de armas enterrados por los nazis para las unidades Werwolf a menudo quedaron intactos después de la guerra. Muchos de estos alijos de armas permanecieron sin descubrir durante años y en algunos casos nunca fueron encontrados. Incluso décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, cazadores de tesoros e historiadores continuaron descubriendo estos alijos olvidados. En los años posteriores a la guerra, hubo numerosos descubrimientos de alijos de armas nazis escondidos en bosques, cuevas y otros lugares remotos. Por ejemplo, a finales de la década de 1990, se descubrió un gran alijo de armas nazis en las áreas boscosas de Turingia, Alemania. Este alijo contenía rifles, granadas y otros equipos militares que habían sido enterrados por los operativos de Werwolf. Otro descubrimiento notable tuvo lugar en 2013 en los Países Bajos, donde se encontró un enorme búnker subterráneo que contenía una variedad de armas y suministros nazis. Este búnker había sido construido por los alemanes como parte de sus preparativos defensivos, pero también había servido como un posible depósito de suministros para los operativos de Werwolf. Dentro del búnker, los arqueólogos encontraron municiones, armas de fuego y explosivos que habían estado escondidos durante décadas. Quizás una de las historias más famosas sobre alijos de armas nazis ocurrió en 2016, cuando un cazador de tesoros en Baviera desenterró un gran alijo de armas de la era de la Segunda Guerra Mundial, enterrado en el bosque. Las armas, que incluían ametralladoras, pistolas y cajas de municiones, se creía que eran parte de un alijo de Werwolf, oculto por los operativos nazis en los últimos días de la guerra. Aunque la mayoría de las armas descubiertas en estos alijos se habían oxidado y dañado con el tiempo, algunas se habían conservado notablemente bien debido a las condiciones en las que se almacenaron. La baja humedad y las temperaturas estables en los búnkeres subterráneos ayudaron a mantener estas armas en condiciones utilizables, incluso décadas después de haber sido enterradas. La operación Werwolf puede haber sido un fracaso en su misión original, pero su legado vive en las armas y los suministros escondidos por los nazis. Capítulo 6. Armas de destrucción masiva. El legado nazi en la era nuclear. Las ambiciones tecnológicas de la Alemania nazi se extendieron mucho más allá del campo de batalla, con investigaciones que sentaron las bases para armas que influirían en el futuro de formas inimaginables. Aunque Alemania nunca desarrolló con éxito una bomba atómica, su investigación nuclear, junto con los avances en tecnología de misiles, se convirtieron en activos valiosos en la carrera armamentista de la posguerra. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se apresuraron a apoderarse de lo que quedaba de la investigación nazi con el objetivo de utilizarla como un trampolín para sus propios programas nucleares y de misiles durante la Guerra Fría. Los científicos alemanes habían hecho grandes progresos en varios campos, incluyendo la cohetería y la investigación nuclear, aunque su proyecto de bomba atómica, conocido como el Club del Uranio, había fracasado. La naturaleza caótica del régimen nazi, combinada con la falta de recursos y la mala gestión interna, significó que, aunque los científicos alemanes exploraron la fisión nuclear, estaban lejos de crear una bomba atómica funcional al final de la guerra. Sin embargo, el conocimiento que reunieron durante su investigación no pasó desapercibido para las potencias aliadas victoriosas. En 1945, las fuerzas estadounidenses lanzaron la Operación Alsos, una misión diseñada para capturar instalaciones de investigación nuclear nazis y a sus científicos. Entre los capturados se encontraba Werner Heisenberg, un destacado físico que tuvo un papel importante en el programa nuclear de Alemania. Aunque Alemania no había desarrollado una bomba funcional, los estados vieron una oportunidad para aprovechar sus hallazgos
y mejorar su propia investigación nuclear. Esto fue parte de un esfuerzo más amplio que resultó en la Operación Paperclip, donde más de 1.600 científicos nazis fueron llevados a los Estados Unidos para contribuir a proyectos militares y tecnológicos de la posguerra. Estos científicos, muchos de los cuales habían trabajado en proyectos de cohetes y nucleares nazis, fueron fundamentales para los Estados Unidos en su intento de dominar tanto la tecnología de misiles como las armas nucleares. La experiencia que trajeron consigo aceleró el desarrollo de las bombas de hidrógeno y los sistemas de misiles balísticos. Werner von Braun, una figura central en el programa de cohetes Quinto II de la Alemania nazi, fue crucial para avanzar en la tecnología de misiles de los Estados Unidos, ayudando finalmente a desarrollar el cohete Saturno V utilizado en las misiones Apolo de la NASA. Mientras los Estados Unidos capitalizaban el legado nazi en cohetería, la Unión Soviética también estaba ansiosa por apoderarse de la tecnología y la experiencia nazi. Su contraparte de la Operación Paperclip fue Osoaviakhim, un programa soviético diseñado para reubicar a los científicos alemanes en la Unión Soviética. Estos científicos contribuyeron al desarrollo de los programas soviéticos de misiles y de energía atómica, lo que permitió a la Unión Soviética cerrar la brecha tecnológica con los Estados Unidos en tiempo récord. Apenas 4 años después de que los Estados Unidos detonaran bombas atómicas sobre Japón, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica en 1949, en gran parte gracias a los esfuerzos de estos científicos capturados y a los datos adquiridos de la investigación nazi. Uno de los legados más significativos de la tecnología nazi fue su influencia en el desarrollo de misiles. El cohete alemán Quinto II, diseñado bajo la supervisión de von Braun, fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo y proporcionó el modelo para las futuras armas de la era de la Guerra Fría. El misil Redstone de los Estados Unidos y el R-1 soviético fueron descendientes directos del Quinto II. Estos primeros misiles sentaron las bases para el desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales, que se convirtieron en componentes críticos de los arsenales nucleares tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. El legado nazi en el campo de los submarinos nucleares también moldeó el armamento de la Guerra Fría. Los avances alemanes en el diseño de submarinos, particularmente el U-Boat tipo 21, fueron incorporados en los submarinos nucleares desarrollados por los Estados Unidos y la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960. Estos submarinos, capaces de lanzar misiles balísticos desde debajo del océano, se convirtieron en un elemento clave de la tríada nuclear para ambas naciones, asegurando que pudieran realizar un ataque de represalia incluso si sus fuerzas nucleares terrestres eran destruidas. El legado más amplio de la tecnología nazi en la carrera armamentista de la Guerra Fría es innegable. Los avances realizados por los científicos alemanes durante la guerra en campos como la cohetería, la investigación nuclear y el diseño de submarinos tuvieron un impacto profundo y duradero en el desarrollo de armas de destrucción masiva. Los Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron estas innovaciones y las transformaron en las armas nucleares y los sistemas de entrega que definieron gran parte de la estrategia militar del siglo XX. Aunque el régimen nazi fue responsable de algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana, sus contribuciones científicas ayudaron a moldear el mundo de la guerra moderna. Los dilemas morales de utilizar la investigación y la experiencia nazi siguen sin resolverse, particularmente dados los métodos brutales utilizados para lograr estos avances científicos. Capítulo 7. Las repercusiones de la Guerra Fría. Armas nazis en conflictos por poder. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, las armas desarrolladas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial encontraron una nueva vida en los campos de batalla de todo el mundo. Estas armas de fuego, vehículos y tecnologías militares fueron reutilizadas tanto por facciones comunistas como anticomunistas en numerosos conflictos por poder, particularmente en las guerras de Corea y Vietnam. La influencia de las armas diseñadas por los nazis se extendió mucho más allá de Europa, contribuyendo a las luchas mortales del mundo de la posguerra. Una de las armas más populares reutilizadas durante este periodo fue la MG-42, una ametralladora alemana conocida por su alta cadencia de disparo y su eficiencia en el campo de batalla.
Apodada la Sierra de Hitler, debido al sonido distintivo que hacía al disparar, la MG-42 podía disparar hasta 1.200 balas por minuto, superando significativamente a la mayoría de las ametralladoras de su época. Después de la Segunda Guerra Mundial, este diseño se convirtió en la base de la próxima generación de ametralladoras, no solo en Alemania, sino también en otros países. El legado de la MG-42 se extendió hasta la Guerra Fría, influyendo en el diseño de ametralladoras modernas utilizadas por las fuerzas de la OTAN. De hecho, la MG-42 estaba tan bien diseñada que su concepto fue adaptado a la MG-3, una ametralladora que sigue en servicio con el ejército alemán y otras naciones hasta el día de hoy. Durante las guerras de Corea y Vietnam, la MG-42 y sus variantes fueron utilizadas por ambos bandos, proporcionando una potencia de fuego superior en el campo de batalla. Otra arma que debe gran parte de su diseño a la innovación nazi es el AK-47, el icónico fusil de asalto soviético que se convirtió en el arma estándar de las fuerzas comunistas durante la Guerra Fría. El Sturmgewehr 44, STG-44, alemán, el primer fusil de asalto verdadero del mundo, jugó un papel importante en la influencia del desarrollo del AK-47. El STG-44 se introdujo durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial y combinaba la potencia de fuego de una ametralladora con la portabilidad de un fusil, lo que lo hacía ideal para la guerra moderna. Los diseñadores soviéticos, incluido Mikhail Kalashnikov, estudiaron el STG-44 y aplicaron sus principios a la creación del AK-47, que se convertiría en una de las armas de fuego más utilizadas en la historia. El AK-47 se convirtió en el arma preferida de las fuerzas comunistas durante varios conflictos por poder de la Guerra Fría, incluidos los de Corea y Vietnam. Su simplicidad, fiabilidad y facilidad de producción lo hacían ideal para la guerra de guerrillas. Los orígenes del fusil en la tecnología nazi muestran cómo las armas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial continuaron dando forma a la forma en que se lucharon las guerras en las décadas siguientes. Las armas nazis no solo influyeron en las fuerzas comunistas. Muchas de las armas capturadas de Alemania fueron distribuidas a las facciones anticomunistas durante los primeros años de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y sus aliados vieron valor en reutilizar la tecnología alemana para armar a sus aliados en conflictos en todo el mundo. La MG-42, el STG-44 y otras armas diseñadas por los nazis terminaron en manos de ejércitos y milicias anticomunistas en Europa, Asia y el Medio Oriente. En la Guerra de Corea, por ejemplo, ambos bandos utilizaron armas de diseño alemán. Las fuerzas comunistas, apoyadas por la Unión Soviética y China, utilizaron variantes de la MG-42 y fusiles inspirados en el STG-44. Mientras tanto, las fuerzas surcoreanas respaldadas por Estados Unidos y otras tropas de las Naciones Unidas también utilizaron armas nazis capturadas o armas modeladas según su diseño. La Guerra Fría convirtió a la península de Corea en un campo de pruebas para las armas diseñadas durante la Segunda Guerra Mundial, y el legado de las armas nazis continuó derramando sangre mucho después de la derrota de Hitler. La Guerra de Vietnam siguió un patrón similar. Tanto las fuerzas comunistas, apoyadas por la Unión Soviética y China, como las fuerzas anticomunistas, apoyadas por los Estados Unidos, dependieron de armas desarrolladas o influenciadas por los diseños nazis. El AK-47 se convirtió en el símbolo del ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong, mientras que las fuerzas survietnamitas y sus aliados estadounidenses usaron una variedad de armas inspiradas o directamente derivadas de las innovaciones nazis. La distribución global de armas nazis, o de aquellas inspiradas en ellas, fue extensa. Las armas alemanas se exportaron o reutilizaron en casi todos los principales conflictos de la era de la Guerra Fría. Algunas fueron vendidas directamente por países que habían capturado grandes arsenales de armas nazis al final de la guerra, mientras que otras fueron producidas bajo licencia o recreadas por naciones que buscaban mejorar sus capacidades militares. Esta redistribución de armas de diseño nazi contribuyó a la naturaleza duradera y mortal de muchos conflictos de la Guerra Fría. Estos conflictos, a menudo librados en regiones lejos de Europa, se convirtieron en otro escenario donde la influencia de la tecnología nazi continuó dando forma a la guerra moderna.
Capítulo 8. El impacto ecológico. El vertido de armas en el mar. Una gran parte del equipo militar excedente de la Segunda Guerra Mundial también fue arrojada al mar. Esta decisión se tomó para evitar que estas armas fueran utilizadas en futuros conflictos, pero tuvo un costo inesperado, un grave daño ambiental que aún se siente hoy en día. Millones de toneladas de equipo militar nazi, incluidos tanques, aviones y municiones, fueron descartadas en los océanos de todo el mundo. Por ejemplo, más de 1.600.000 toneladas de municiones fueron arrojadas al Mar del Norte y al Mar Báltico entre 1945 y 1947. Esto incluía desde armas de fuego básicas hasta armas químicas como el gas mostaza. Estos artículos fueron hundidos al sumergir barcos enteros o arrojados por la borda en barriles. Fue una solución rápida a un gran problema, pero una que tendría consecuencias a largo plazo. Uno de los sitios de vertido más conocidos es Million Dollar Point en Vanuatu. Después de la guerra, Estados Unidos tenía una gran cantidad de equipo excedente en la isla, incluidos camiones, excavadoras, grúas e incluso edificios completos. Cuando las autoridades francesas locales se negaron a comprar el equipo a un precio reducido, los estadounidenses arrojaron todo al océano con bulldozers. Hoy en día, vehículos militares oxidados y suministros yacen esparcidos por el fondo del océano, descomponiéndose lentamente. Si bien lugares como Million Dollar Point podrían haber sido una solución rápida, la disposición de armas químicas nazis en el mar ha tenido efectos mucho más peligrosos. El gas mostaza, un arma química almacenada por la Alemania nazi, fue arrojado a los océanos por toneladas. Con el tiempo, los contenedores que contenían estos productos químicos se han corroído, liberando sustancias tóxicas en el agua. Se estima que solo el Mar Báltico recibió alrededor de 40.000 toneladas de armas químicas vertidas después de la guerra. El problema no hace más que empeorar a medida que estos barriles continúan degradándose. A medida que estos productos químicos se filtran en el océano, la vida marina se ve afectada. Los peces, cangrejos y otras criaturas marinas están en riesgo de contaminación, y a su vez, estas toxinas podrían llegar a los humanos a través de la cadena alimentaria. En áreas como el Mar Báltico, donde los mariscos son una parte importante de la dieta local, esto crea un grave riesgo para la salud. Ya ha habido informes de pescadores que accidentalmente han sacado barriles de armas químicas o bombas sin detonar en sus redes, creando situaciones peligrosas que amenazan tanto su seguridad como el medio ambiente. Además de las armas químicas, millones de toneladas de bombas sin detonar y otras municiones yacen esparcidas por el fondo del océano. Estos peligrosos restos de la guerra pueden explotar si se perturban, lo que representa una amenaza para las industrias pesquera y naviera. Algunos barcos pesqueros han tirado accidentalmente de bombas sin detonar, lo que ha llevado a aterradoras situaciones de peligro. El fondo marino está plagado de estos peligros potenciales y navegar alrededor de ellos es una preocupación seria para las industrias marítimas. El Mediterráneo, el Adriático y partes del Pacífico también se utilizaron como vertederos de barcos desmantelados, submarinos y equipo militar. Estos océanos se han convertido en cementerios de equipos militares, y muchos de estos sitios permanecen mal cartografiados y sin monitoreo. El legado de este vertido sigue afectando a los ecosistemas marinos y a las industrias que dependen de ellos. Los esfuerzos por limpiar estos sitios de vertido han sido lentos, principalmente debido a los costos y los peligros que implica. Recuperar municiones oxidadas o contenedores químicos corroídos del fondo del océano es una operación arriesgada y costosa. En algunas áreas, el costo de la limpieza es tan alto que se considera demasiado peligroso siquiera intentarlo. La magnitud del problema es enorme, con millones de toneladas de material esparcidas por cientos de sitios, lo que lo convierte en un desafío difícil de abordar. La decisión de arrojar armas nazis al mar resolvió un problema inmediato después de la guerra, pero dejó un impacto ecológico duradero. Lo que en ese momento parecía una solución rápida se ha convertido en una pesadilla ambiental con la que el mundo todavía está luchando hoy en día. Capítulo 9. Museos y memoriales. Preservando el pasado. Muchas de las armas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las desarrolladas por la Alemania nazi, han encontrado su lugar en museos de todo el mundo. Estos artefactos
ahora desempeñan un papel importante en la educación sobre la guerra y el brutal legado del militarismo nazi, permitiendo a los visitantes observar de primera mano las armas que una vez alimentaron el conflicto global. Uno de los lugares más famosos que exhibe estas piezas históricas es el Imperial War Museum en Londres. El museo cuenta con una vasta colección de equipo militar nazi, desde poderosos tanques Panzer IV hasta armas más pequeñas pero igualmente mortales como los rifles Mauser y las ametralladoras MG-42. La MG-42, famosa por su rápida cadencia de fuego, fue una de las armas más temidas de la guerra. Al recorrer estas exhibiciones, los visitantes son transportados a una época en la que estas armas dominaban los campos de batalla, acercándolos a la realidad de la guerra. Al otro lado del Atlántico, el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans también alberga una colección de armas y equipo militar nazi, ofreciendo una perspectiva sobre cómo la guerra impactó al mundo, incluida la participación de Estados Unidos. Las exhibiciones del museo incluyen vehículos militares alemanes, armas de fuego y otros equipos utilizados durante las batallas clave en Europa y el norte de África. Al presentar estas piezas, el museo cuenta la historia de cómo los aliados derrotaron a las potencias del eje, al mismo tiempo que muestra los avances tecnológicos que hicieron que la guerra fuera tan devastadora. Museos como el Imperial War Museum y el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial también trabajan para educar al público sobre las consecuencias más amplias de la guerra. Recuerdan a los visitantes que la tecnología y el armamento que se exhiben no son símbolos de gloria, sino de destrucción. Muchas de estas exhibiciones se enfocan en cómo estas armas formaron parte de una maquinaria más grande de violencia, opresión y conquista, herramientas que permitieron a los nazis librar una de las guerras más mortales de la historia. La idea no es celebrar estas tecnologías, sino reflexionar sobre el costo de su uso. Museos más pequeños en todo el mundo también desempeñan un papel en la preservación de esta parte de la historia. Por ejemplo, el Deutsches Panzermuseum en Münster, Alemania, alberga una de las colecciones más grandes de tanques de la Segunda Guerra Mundial, incluidos varios utilizados por el ejército nazi. Aquí, los visitantes pueden ver la destreza de la ingeniería detrás de estas máquinas mientras también aprenden sobre el lado oscuro de su uso. En los Estados Unidos, el Military Aviation Museum en Virginia Beach ofrece una mirada más cercana a las aeronaves que dominaron los cielos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre su colección se encuentran aviones alemanes como el Messerschmitt Bf-109, uno de los cazas más famosos de la Luftwaffe. Estos aviones, diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad, jugaron un papel importante en las campañas aéreas de la Alemania nazi. Para los visitantes, ver estas aeronaves de cerca brinda una idea de las intensas batallas aéreas que tuvieron lugar durante la guerra. Uno de los ejemplos más significativos de tecnología nazi que ha llegado a los museos es el cohete Untu-2. Hoy en día, el V-2 se puede encontrar en varios museos, incluidos el Smithsonian National Air and Space Museum en Washington, D.C. Además de las grandes instituciones, muchos memoriales más pequeños y exposiciones locales también presentan equipo militar nazi. En partes de Europa, particularmente en Francia, los Países Bajos y Polonia, las ciudades y pueblos que fueron gravemente afectados por la guerra han construido memoriales que incluyen piezas de armamento nazi capturado o abandonado. Por ejemplo, el Museo de la Guerra de Overloon en los Países Bajos exhibe más de 150 vehículos militares, incluidos tanques y armamento nazi, mientras muestra cómo se usaron durante la batalla de Overloon, una de las batallas más feroces libradas en suelo neerlandés. La batalla, que duró del 30 de septiembre al 18 de octubre de 1944, involucró a más de 30.000 soldados, y el museo ofrece información detallada sobre cómo las armas alemanas, como los tanques Panzer IV y los cañones antiaéreos de 88 milímetros, influyeron en el curso de la batalla. De manera similar, el Museo de Tanques en Bovington, Reino Unido, alberga una colección de más de 300 vehículos blindados, incluidos modelos alemanes como los tanques Tiger I y Panther. El museo proporciona una historia completa de cómo los diseños de tanques nazis evolucionaron a lo largo de la guerra.
influyendo en el desarrollo de vehículos blindados en todo el mundo.